Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Chile. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. Chile ha sido testigo de numerosos casos de feminicidio, una realidad que afecta tanto a chilenas como a extranjeras que llegaron al país en busca de un futuro mejor. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Saraís González, una joven venezolana que viajó desde Maipú, en la región metropolitana, hasta Temuco para encontrarse con su novio. Debido a que el caso es bastante reciente, no se encuentra suficiente información de su vida. Lo poco que se sabe de Saraís González es que tenía 22 años de edad, oriunda de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, y como muchos, emigró junto a su familia a Chile, con el fin de encontrar mejores oportunidades. Era muy cercana a su familia y la describen como una joven alegre y cercana a sus seres queridos. Saraís mantenía una relación sentimental con Jason Enrique Barrios Urdaneta, de 25 años de edad y también de nacionalidad venezolana, quien vivía en un apartamento ubicado en el condominio Milano, sector Amanecer de Temuco. Se conocieron en Venezuela, específicamente en Santa Cruz de Mara del estado Zulia. El 21 de febrero del 2025, Saraís viajó desde Maipú hasta Temuco para encontrarse con Jason, pero lo que debió ser un viaje de amor y reencuentro se convirtió en su pesadilla. Tras llegar a Temuco, envió a su familia su ubicación junto con una foto de ella y de Jason. Sin embargo, desde ese momento su familia perdió contacto con ella, pero la cercanía con sus familiares fue un factor clave para notar su desaparición, debido a que dejó de contestar llamadas y mensajes. Pasaron los días y la preocupación aumentó, por lo que realizaron la denuncia en la policía. Los carabineros, como los llaman en Chile, fueron 2 veces a tocar la puerta del apartamento, pero como nadie salió ni les respondió, ellos se retiraron del lugar. Luego de varios días sin respuesta por parte de los policías hacia los familiares de Saraís, su hermana el 28 de febrero decidió ir al apartamento de Jason ubicado en el condominio Milano en Temuco para buscarla, pero protagonizó impactantes escenas que se difundieron rápidamente en redes sociales, pues escaló el balcón del apartamento de Jason y en medio del llanto y la desesperación gritaba: se los dije, huele muy mal, ahí están los cascos, hay moscas, pero ustedes no quisieron entrar. La hermana de Saraís entró al apartamento desde el balcón y al buscar a su hermana en una de las habitaciones se encontraba Saraís en el piso envuelta en sábanas. Por el estado avance de descomposición se intuye que los hechos habían sido varios días atrás. La policía informó que no habían ingresado al apartamento porque no contaban con una orden judicial. Por supuesto, esta situación ha generado críticas y cuestionamientos sobre los procedimientos policiales en casos de desaparición en Chile. Lo poco que va de la investigación apuntó inmediatamente a Jason Barrios, el único sospechoso, pero aquí surge un giro inesperado. Jason ya estaba en prisión preventiva desde el 24 de febrero por haber cometido una agresión brutal contra otro hombre, dejándolo sin un ojo. Jason podría enfrentar 2 juicios paralelos, uno por el caso mencionado y otro por los hechos ocurridos con Saraís. Pero por ser un caso reciente, aún se encuentra en investigación. Cuando se tengan más detalles, realizaremos una actualización. Los familiares de Saraís han expresado dolor, frustración y una profunda crítica hacia las autoridades chilenas, por lo que al momento piden justicia y que se agilicen las investigaciones para que Jason no quede en libertad. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Saraís González ha generado indignación y preocupación en la comunidad venezolana en Chile y en la sociedad en general. El caso pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de actuación de las autoridades ante denuncias de desaparición y posibles casos de violencia de género. Nos vemos en un próximo videito amigos, gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta, me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.